A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Corría el año de 1970 y la humanidad vivía la euforia de un nuevo viaje a la Luna. En esta ocasión, viajaban Lovell, Swigert y Hayes. Era la misión Apolo 13 y en la historia de la exploración lunar debería colocar al quinto y sexto hombres en el satélite. La nave despegó a mediodía y 5 minutos más tarde fueron estremecidos por una vibración. Algo raro sucedía. Un motor se apagó 2 minutos antes de lo programado y otros motores estuvieron encendidos más tiempo de lo previsto. Tras 55 horas de trayecto a la Luna, los astronautas terminaron una transmisión de televisión en vivo y cerraron la señal. Hasta ese instante, el vuelo cumplía más o menos con la rutina. 9 minutos más tarde, explotó uno de los tanques y afectó el suministro de electricidad, agua, oxígeno y luz. En ese momento, la cabina parecía una fiesta navideña por la colección de luces parpadeantes. Cada bombilla que se encendía y se apagaba era una luz de alarma. Los sistemas de vuelo, orientación y suministro estaban al borde del colapso, y esto sucedía a 320.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Entonces se escuchó la voz de Swigert que hizo erizar la piel en la base terrestre. Houston, tenemos problemas aquí. Cuando en Houston supieron cuál era el problema, la tensión casi se convirtió en terror. A partir de ese momento, los astronautas vivieron la más épica aventura que ser humano haya enfrentado fuera de la Tierra. Durante una semana, los ingenieros desde Tierra en Houston hicieron gala de su creatividad para compensar todas las fallas técnicas y traer de nuevo a los astronautas con vida. Y para descanso y alegría del mundo entero, lo lograron. Aquella histórica misión Apolo había partido un día como hoy, 11 de abril de 1970. Las principales noticias del día. Titulares. Organizaciones piden a los candidatos a la presidencia se comprometan públicamente con la libertad de prensa. El BIES destina $50 millones para la compra de bonos a los maestros jubilados. El Servicio de Rentas Internas condona deudas a contribuyentes del RINPE por ley de alivio financiero. Los editoriales serán de César Ulloa el 13 de abril. María Sol Borja, votar no es suficiente. Noticias del día. Organizaciones piden a los candidatos a la presidencia se comprometan públicamente con la libertad de prensa. 6 organizaciones defensoras de la libertad de prensa se pronunciaron a pocos días de la segunda vuelta electoral para realizar un llamado a los candidatos a la presidencia Daniel Noboa y Luisa González. En un comunicado difundido este 10 de abril, las organizaciones hacen un llamado urgente a los candidatos para que comprometan de manera pública y concreta a garantizar el pleno respeto a los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Las organizaciones que se adhieren a este pronunciamiento son Comité para la Protección de Periodistas, Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, Fundación para la Libertad de Prensa, Fundamedios y Periodistas Sin Cadenas. Las organizaciones piden a los candidatos Luisa González y Daniel Noboa que se comprometan públicamente con los siguientes puntos. Respetar y proteger la labor periodística sin interferencias ni represalias. Garantizar el libre acceso a la información pública y promover la transparencia estatal activa. Abstenerse de utilizar el poder político judicial para intimidar o perseguir a periodistas y medios. Fomentar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo frente a la violencia del crimen organizado y los ataques en el entorno digital. Rechazar todo intento de censura previa, criminalización o regulación punitiva del trabajo de la prensa. En el pronunciamiento, las organizaciones defensoras de la libertad de prensa recuerdan que Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. En este escenario, el ejercicio del periodismo se ha vuelto una actividad de alto riesgo, dice el comunicado.
El BIES destina 50 millones de dólares para la compra de bonos a los maestros jubilados. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social empezará a comprar los bonos que les fueron entregados a los profesores como parte de su jubilación en gobiernos anteriores. El directorio de la entidad pública aprobó una inversión de 50 millones de dólares para usarlos con este fin. Se estima que el BIES podría adquirir unos 1.100 bonos, beneficiando a un número bueno de jubilados, y no es la primera vez que el BIES ejecuta esta operación. Ha hecho antes en una operación similar. En 2024 destinó 20 millones de dólares que en su momento permitieron la compra de 443 bonos. El presupuesto aprobado para este 2025 significa un incremento del 150% de inversión. Se prevé que genere un rendimiento promedio de entre el 8.31% y el 8.63% con plazos que varían de 1 a 10 años. Los profesores jubilados interesados en vender sus bonos podrán hacerlo a través de casas de valores registradas en el mercado ecuatoriano. La compra se realizará a través del sistema electrónico bursátil, utilizando las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, y seguirá un sistema de subasta de demanda. Los bonos se adquirirán en orden sucesivo, comenzando por los títulos más antiguos, emitidos entre los años 2019 y 2024. El BIES prevé completar esta compra en un plazo de 3 a 4 meses. El SRI condona deudas a contribuyentes del RIMPE por ley de alivio financiero. El Servicio de Rentas Internas SRI informó que extinguió un total de 121.000 resoluciones sancionatorias a favor de 119.099 contribuyentes, personas naturales, del régimen para emprendedores y negocios populares de RIMPE que no cumplieron con la obligación de su impuesto a la renta correspondiente a los ejercicios fiscales 2022 y 2023 y que ahora forman parte de los beneficiarios de la Ley Orgánica para el Alivio Financiero y Fortalecimiento Económico de las Generaciones. Damián Larco, director general del SRI, señaló que a la fecha se han beneficiado más de 850.000 ciudadanos y sus familias y aseguró que la condonación de sanciones permitirá que estos contribuyentes regularicen su situación fiscal y continúen con sus actividades económicas. Dentro del RIMPE se encuentran los pequeños negocios que tengan ingresos brutos de hasta 300.000 al año. La condonación del impuesto a la renta de los años 2022 y 2023 representa alrededor de 45 millones de dólares según el SRI. La Administración Tributaria recuerda a los contribuyentes sujetos al régimen RIMPE, negocio popular, que deben presentar su declaración de impuesto a la renta del periodo 2024 durante el mes de mayo del 2025, conforme su 9º dígito del RUC. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Esteban Ortiz, médico investigador salubrista, y habló del brote de la tos ferina. Escuchemos lo que dice. Bueno, claro que sí. A ver, lo primero es que hay que aclarar, ¿no? El brote actual del 2025 ya superó el brote de todo el año del 2024. Hemos tenido ya el reporte de al menos 7 muertes hasta la fecha, algo que definitivamente es preocupante porque, como bien nosotros sabemos, en el Ecuador una enfermedad que prácticamente puede ser controlada por las vacunas está causando problemas con brotes muy abruptos en Guayaquil, que empezamos, y en Quito actualmente, sin dejar de lado más de 20 ciudades que ya han reportado casos. Así que estamos enfrentándonos a esto. Esperemos que las acciones se tomen adecuadamente para evitar que esto siga avanzando, ¿no? Doctor, está empezando en niños de primaria. ¿Esto significa que estos pequeños no fueron vacunados o tuvieron a destiempo su vacuna? A ver, aquí hay varios factores. Lo primero, hay que entender que sí, definitivamente nosotros tenemos una vacuna que es extremadamente eficaz, es decir, las vacunas contra la pertusis, que es el nombre de la Bordetella pertussis, las bacterias que causan la tosferina, tienen un 80 y un 90% de efectividad. Es decir, si nosotros vacunamos a la población infantil con buenas coberturas, el riesgo de infección disminuye al máximo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es uno de los problemas? El primer problema que yo lo veo fue que en el 2014 dejamos de producir vacunas como la DTP y la DPT, que eran vacunas
que se llamaba la triple, que se producían en el Ecuador. Teníamos coberturas del 100% y al 2015 bajaron al 75 y al 80%. Esto duró casi hasta el final de la pandemia, cuando en el 2023 volvimos a recuperar el 100% de cobertura. Es decir, dejamos ese lapso a niños que hoy tienen entre 7 a 12 años, que son algunos de los infectados, dejamos ese lapso descubierto. Por otro lado, también es importante recalcar que la gente no refuerza a los niños de forma adecuada. Es decir, tenemos nosotros la vacuna que se pone a los 2, 4 y 6 meses, después a los 4 años un refuerzo y a los 12 años otro. El tema es que a los 4 o 5 años o a los 12 años las coberturas van bajando en más o menos un 40% cada vez en relación a las primeras dosis. ¿Por qué? Porque cuando los niños son chiquitos se les lleva al pediatra más frecuentemente, los padres son más, digamos, educados y organizados en esos chequeos pediátricos y pues obviamente esto junto también a factores climatológicos y a factores relacionados al momento que vivimos actualmente en términos de una fatiga post pandemia, pues la gente ya no se cuida, ya no se hace diagnóstico y pues estamos viendo este repunte de los casos, ¿no? O sea, doctor, aquí tenemos un nicho grande que son estos adolescentes entre 12 que por lo general son a los que menos se les pone un refuerzo de vacuna, Ujú. ¿verdad? Total. Seguramente estarán padres preguntándose, ¿y si lo llevo a vacunarse hoy? ¿Se puede hacer? ¿Se puede tomar ese tipo de medidas? Ayer conversaba con personas de la tercera edad y decían, ¿y si me vacuno yo, voy a estar prevenido? Son las preguntas que surgen. Y bueno, son excelentes preguntas. Lo primero, en los niños, sí. Acordémonos nosotros los que tenemos niños relativamente chiquitos, todavía por ahí tenemos el carnet de vacunación guardado en algún lado y podemos ver si es que nuestros niños recibieron el refuerzo. Si es que usted tiene dudas, yo me acercaría al subcentro o al centro de salud más cercano y pediría que le pongan la vacuna que corresponde al refuerzo de su niño. Con eso nosotros ya hacemos bastante. Lamentablemente en el Ecuador, mi querida Delia, nosotros no tenemos vacunas para adultos disponibles. Este es un tema importante porque de las 7 muertes del año, 3 son en adultos mayores de 50 años. Entonces, en otros países hay vacunas que son utilizadas para las personas, digamos, que tienen más hombres, digamos, personas adultas, ¿no? Entonces, en esa lógica, nosotros podemos ver que en el Ecuador, lamentablemente, el tema de la vacunación hoy nada más está centrado en el sector privado. Sí hay vacunas en el sector privado que se pueden poner, digamos, los adultos de forma privada, nuevamente recalco. Pero dentro del plan de vacunación público, lamentablemente no hay vacunación para adultos ni tampoco para mujeres embarazadas. Lo que escuché de buena fuente es que este año se va a retomar la vacunación para mujeres embarazadas con la vacuna DPT para prevenir la tosferina, ¿no? Entonces, ese es un grupo vulnerable también. Eric Levy, abogado, en Radio Sucesos habló de la importancia del Ecuador dentro de la geopolítica latinoamericana. Vamos con la nota. Miren, Ecuador es un gran país, es un país que yo sigo con mucho detenimiento, tengo una cantidad de amigos importantes, tengo relaciones profesionales y no escapa la importancia del Ecuador. Es un país que juega un rol entre Colombia y Perú, es una parte del hemisferio importante, el sector andino, y en la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado, siempre ha debido de jugar un rol. La política ecuatoriana es fascinante, tiene medidas interesantísimas como los diputados alternos, los asambleístas alternos, tienen esta figura de la muerte cruzada que ha sido interesantísima y son figuras que de repente podrían copiarse en el resto del hemisferio. Sí, lo que tú mencionas es una elección entre dos sistemas. Desde afuera, uno no siendo ecuatoriano, pero siendo latinoamericano, sí podemos tener una posición no tendiente a orientar el voto, porque sería incorrecto que un extranjero oriente el voto en el Ecuador, pero hay temas que llaman poderosamente la atención hacia dónde se puede orientar el Ecuador. Temas desde política económica hasta posiciones políticas en el continente. Por ejemplo,
el hecho de que se reconozca y se fortalezcan las relaciones entre Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, con el Ecuador, eso de alguna manera los limitaría muchísimo y los llevaría a un sector que yo no puedo decir si es conveniente o no para los ecuatorianos, pero sí es un factor que deben tomar en cuenta los ecuatorianos al momento de votar. En Ecuador, durante la administración esta que está en juego para volver a gobernar, se aprobaron temas como, por ejemplo, el 5% de salidas a las divisas. Este es un tema que ha limitado muchísimo la inversión extranjera en el Ecuador. Una persona que quiere invertir en este país tiene que saber de que si quiere repatriar sus capitales, tiene costos adicionales importantes, lo cual encarece los productos o los servicios que se quieran prestar en el Ecuador y hace menos atractiva la inversión. En el ámbito local me imagino lo difícil que es para los ecuatorianos, si uno tiene que hacerse una operación en el extranjero, si quiere apoyar a un familiar que se encuentra afuera, si quiere hacer turismo, el encarecimiento del 5% es un problema. Otros temas que se ha hablado durante esa administración que terminó y que planea volver es, por ejemplo, lo del impuesto de las herencias. El simple diálogo que se hable del impuesto de las herencias hace que un inversionista diga, un momentito, yo invierto en el Ecuador, compro una casa, pongo una industria, pongo un comercio, y cuando yo me muera se va a democratizar la riqueza y eso no va a ser para mis herederos. Eso frena absolutamente cualquier posibilidad de elección. Y la peor de todas es que se está hablando de desdolarización. Yo a los 54 años que tengo me acuerdo perfectamente la crisis que hubo en el año 2000 en el Ecuador, que llevó a la dolarización y que les ha dado un tiempo importante de prosperidad y un tiempo interesante en el desarrollo que ha tenido el Ecuador en lo que a su poder adquisitivo se refiere para la población. Hablar de desdolarización en Ecuador sería terrible, no solamente para los ecuatorianos, sino para cualquier persona que piense en invertir, establecerse o tener relaciones, inclusive hasta de turismo en el Ecuador. O sea, sería una medida muy, muy desacertada el tema de la desdolarización. Esos son los temas que yo veo desde el extranjero que se están jugando. En el continente Suramérica, en la parte de Sudamérica vienen elecciones importantes, viene la de Bolivia y la de Chile, donde se prevén que pueden haber cambios en la orientación de los gobiernos. Y sería interesante de que en el Ecuador los votantes tomen en cuenta su futuro y la orientación que quieren, de qué lado de la historia quieren estar en estos momentos. En Impacto Informativo, Pablo Lucio Paredes, analista económico, habla de los aranceles de Donald Trump y la dolarización. Escuchemos lo que opina. Este es un tema a nivel mundial complicado porque no sabemos cuál es exactamente la estrategia de los Estados Unidos. Primero se había impuesto muchísimo aranceles muy elevados a todos, arrancando con el 10% que le tocó al Ecuador, digamos, y algunos más. Y el día de hoy, dado un poco lo que ha sucedido en el mercado y otras cosas de estos últimos días, el gobierno americano decidió mantener el piso del 10% para todos, salvo la China, durante 90 días y luego ver qué pasa. Y tampoco sabemos qué va a pasar en 90 días. Yo tengo la impresión de que en 90 días el gobierno americano va a decir, bueno, como muchos países, incluyendo el Ecuador, se han acercado a querer negociar los aranceles, entonces vamos a mantener esos aranceles en el 10%, no vamos a volver a subirlo, vamos a negociar con los países y luego pues los países que no negocien de buena fe, que no se logren resultados, entonces a ellos les volveremos a subir y a los que sí negocien de buena fe y se logren resultados, pues iremos adelante con esa negociación. Creo que es un poco importante señalar el panorama general. Creo que en estas circunstancias, independientemente del plazo de los Estados Unidos, lo que le convenía y le conviene al Ecuador es sentarse con los Estados Unidos y decir, mire, negociemos. Tal vez en este momento no hay cómo negociar un tratado de comercio, que sería lo ideal, pero en todo caso negociemos. Yo voy a bajar una serie de cosas, usted también tiene que bajar y lleguemos a un resultado que sea mejor para los dos.
Y en eso, pues el gobierno ecuatoriano ha dado un paso diciendo, yo ya empiezo bajando aranceles para dar muestras de la buena voluntad en la negociación, pero el resultado tiene que ser que nosotros bajemos aranceles y los Estados Unidos también baje aranceles, como te digo, una especie de tratado de comercio sin ser un tratado de comercio, ¿no? O sea, hay una valoración al ejercicio que hicieron países como Ecuador de acercarse a los Estados Unidos, ni bien Donald Trump puso el 10% como aranceles, o es que acaso el que varias bolsas de valores del mundo, incluido obviamente Wall Street, hayan estado en rojo en estos 3 días como para que eso le haya obligado a Trump a que difiera sus aranceles a 90 días. Y mira, yo creo que es una mezcla de muchas cosas, es la mezcla, como tú dices, de países que se han acercado, porque en el fondo yo creo que parte de la estrategia de Trump era esa, su estrategia negociadora es, digamos, ir con violencia y luego decir, bueno, ok, ahora, a ver, venga y negocie conmigo, que es un poco lo que está sucediendo con muchos. Tú has visto que Vietnam ha hecho una propuesta, Europa ha hecho una propuesta, bueno, el Ecuador también, algunos países han hecho propuestas y según el gobierno americano se han acercado 70, 80, 100 países a discutir esto, que, insisto, sería el objetivo ideal de que acabemos, después de todo este relajo, acabemos con aranceles más bajos en todas partes del mundo, porque no hay nada mejor que aranceles más bajos, ¿no? Entonces, esa es una primera razón, se han acercado los países. Segundo, evidentemente ha habido presión del mundo económico y político diciendo a los Estados Unidos esto está generando una sacudida en el mundo que no es conveniente. Y luego los mercados mismos, como tú dices, han bajado, cayó fuertemente la bolsa de valores, solo para que tengamos idea, un indicador como el S&P 500 que reúne a 500 empresas, bajó más o menos de 6.000 a 5.000, o sea, cayó alrededor de un 20% en apenas unos, bueno, desde hace 2 meses, pero sobre todo la caída ha sido en estos días, 20% es muchísimo. Para que tengamos una idea, el dólar frente al franco suizo se devaluó en alrededor de un 10 a 15%, nuevamente en 2 meses, pero sobre todo en estos días. Entonces el dólar también estaba perdiendo valor. Las tasas de interés de los bonos americanos estaban subiendo, lo cual en definitiva estaba diciendo algo que nosotros vemos todo el tiempo en el Ecuador, que el riesgo país estaba subiendo, digamos así, ¿no? Entonces yo creo que ese es el conjunto de cosas que le ha hecho reflexionar a Trump de que es mejor tranquilizar las cosas. Y como te digo, yo creo, puedo estar 100% equivocado, pero yo creo que en 90 días lo que él va a decir es, vamos a mantenernos en el 10%, vamos a negociar, y los que no se porten bien en la negociación, les voy a volver a subir los aranceles a lo que anuncié al inicio. Entonces, como te digo, el Ecuador lo que tiene que hacer es negociar como si fuera un tratado de comercio, pero ojo, yo no soy especialista en el tema, pero lo que he oído a los especialistas, y que es lógico, ellos dicen, tampoco es lo mismo esta especie de negociación así, no, medio rápida, que un tratado de comercio, ¿no? Claro. Los tratados de comercio tienen su especificidad, sus condiciones, sus ventajas, y una de las cosas que muchos dicen es, si es que tú le concedes fuera de un tratado de comercio, tú le concedes a los Estados Unidos ciertas ventajas arancelarias, tienes que concederlas a todos los demás países del mundo, no puedes simplemente concederles a ellos, a no ser que sea dentro de un conjunto, de un tratado, ¿no? Pero al final, como te digo, yo creo que lo importante es que ojalá podamos negociar algo similar a un tratado de comercio que favorezca a los Estados Unidos y al Ecuador. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor David Erazo. Él es un experto laboral, tributario y societario, y ha venido el día de hoy porque además él es un prestigioso y reconocido abogado especializado en asesoramiento legal en las áreas laboral, seguridad social y tributaria, societaria, civil, mercantil, con más de 20 años de experiencia profesional. Por supuesto, él, al igual que la mayoría de ecuatorianos, estamos preocupados por la situación política del país. Estamos a puertas de elegir un mandatario o reelegir al mandatario actual o buscar otra opción, pero dentro de eso existe el tema jurídico, el tema legal, el tema relacionado con muchos aspectos, el tema laboral también incluso, que siempre se lo está topando, y que a veces no se profundiza en una campaña tan corta. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo ve usted el tema laboral en el país? Bueno, estimado. Bienvenido. Gracias, estimado David. Sí, muchas gracias por la invitación.
Parece que es un aspecto importante conversar sobre temas de derecho laboral previo a unas elecciones y saber en dónde está el Ecuador en este momento en el ámbito laboral. O sea, ¿cuál es el entorno del derecho laboral en el Ecuador? ¿Dónde estamos, doctor? Claro, bueno, estamos en un código de trabajo que no ha sido reformado en casi 80 años. O sea, su cumpleaños 80 va a ser próximamente, que es un código que debe ser reformado, porque no está de acuerdo a la realidad actual del país. La realidad actual del país y del mundo es muy dinámica, se ha globalizado, telecomunicaciones, inteligencia artificial. No podemos tener un código de trabajo que está previsto para fábricas. Entonces, claro, eso es el primer desafío que tendrá el gobierno. Y a mí me preocupa mucho, porque si tenemos una asamblea que tiene un empate, ¿no es cierto?, una asamblea totalmente dividida, cualquiera que sea el gobierno de turno va a tener que llegar a consensos con la otra parte para una reforma integral del Código de Trabajo. Porque ahí necesitamos 2/3 partes, me parece, ¿no?, en temas de votación. Bueno, con mayoría simple, pero de igual. todas formas, claro, hay que sumar. Como se subieron el número de asambleístas, ahora la mayoría simple es más amplia, ¿no? Entonces claro, sí necesitamos un espacio más amplio de debate para llegar a consensos. Realmente para una reforma integral y bien estructurada se requeriría el consentimiento unánime de la Asamblea en algo tan sensible como es el derecho laboral. En vista de que sabemos que aquí debemos proteger tanto a los trabajadores sus derechos, no puede haber regresión de derechos, estamos muy claros, por supuesto, pero hay que dar dinamismo al sector empleador. El sector empleador es el que genera el empleo, es el que genera el trabajo y los recursos para esos trabajadores. Respetando esas consecuciones de derechos, perdón que ahí le interfiera, doctor, pero respetando eso, hay que hacer prácticamente desde cero el código laboral, respetando eso, ¿no?, por las consecuciones que se han dado a lo largo de la historia. Se podría hacer, y alguna vez fue la idea, hacer un código laboral paralelo. Es decir, mantener el Código de Trabajo, porque ya hay muchos empleados que han generado ciertos derechos que están amparados por esta normativa, y sería un poco brusco un cambio de este Código de Trabajo actual a una nueva legislación laboral. Inclusive podría haber algunos temas de inconstitucionalidad o regresión de derechos. Entonces ahí podríamos como dejar el Código de Trabajo actual, pero hacer un nuevo Código de Trabajo más dinámico para lo que viene. Porque también debemos tener en cuenta una realidad. No debemos estancarnos en el hoy. Tenemos que pensar aquí a futuro. Realmente muchas reformas que se hacen, que bueno, está bien a veces por el entorno país, pero se hacen parches para una realidad de un año y no se piensa en lo que viene después. Y cuando hablamos de un paralelo, significa que ninguno esté subordinado al otro. Así es. Porque después van a decir, no, es que si nos vamos al otro, al Código de Trabajo, significa que no vamos a poder ejecutar esto porque está subordinado. Son paralelos. Sí. ¿No? Debe haber independencia entre el uno y el otro, respetando ambos derechos. Lo que pasa es que hay cosas que se pueden tener en común. Ejemplo, el salario no puede ser disminuido, pero eso va a estar en cualquier código, en el actual, en el futuro, está en la Constitución. Los décimos, puede mantenerse esa figura de décimos, entonces ambos códigos podrían tener, pero ¿cuál es la parte que necesita dinamismo? Tenemos, por ejemplo, el tema de la forma de trabajo. Sabemos que las 40 horas es una lucha laboral que se ha ganado a través de la historia del derecho laboral. Pero ¿por qué esta distribución de las 40 horas no puede ser totalmente flexible, totalmente adecuada a la realidad del tipo de negocio? Un centro comercial no abre de 8 a 5. Por supuesto. Abren de 10 a 10 de la noche, tienen jornadas muy extendidas en las navidades y eventos. Sábados y domingos. Exacto. Y vuelven el lunes a estar abiertos. Así es, y los trabajadores quieren laborar el fin de semana porque es donde más comisionan. Necesitan ese trabajo en esas horas pico, en las noches de las tarjetas de crédito, en los eventos especiales. Y el Código de Trabajo no lo permite. El Código de Trabajo dice que actualmente usted puede laborar al máximo 12 horas suplementarias a la semana. No alcanzaría. ¿Y en horas extras cuánto dice el Código actual? Por eso, en horas suplementarias extras, 12. Pues las extraordinarias no tienen un límite, pero las suplementarias pueden ser 12. Pero no puede ser así de rígido. Claro. No puede ser rígido. Tiene que el Código decir, las partes pacten. Y obviamente todo esto es en pacto de común acuerdo, claro, que es la idea. Por supuesto, con techos que no permitan la explotación laboral, digamos. Es que pero básicamente, techos superiores, claro. Claro, pero básicamente hay varias normas que se unen, y es lo que a veces no entiende la gente. Dice, no, el Código de Trabajo único es lo único que regula la materia laboral. No, tenemos las normas de seguridad y salud, que han sido progresivas a través del tiempo. Las empresas ahora tienen una obligación de tener un sistema de seguridad y salud ocupacional muy bien estructurado. Y eso ayuda para que se haga un seguimiento y se sepa si los trabajadores, obviamente con por ejemplo, trabajo en horas extras,
van a estar bien en sus derechos laborales, en su salud ocupacional. Entonces hay varias materias que se van combinando porque así es la dinámica del nuevo derecho laboral. No es solo entro, timbro en una fábrica, trabajo 8 horas, si hago las horas extras de ley, timbro mi salida y me voy a mi casa. Ya no funciona así. En mi salida, ¿no? Es decir, claro. Va a estar esperando que llegue ahí para poner claro. la huella. Y ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no hay trabajo por objetivos, por metas? Claro. O sea, a veces, si sucede, hay industrias que no pueden simplemente ser de 8 a 5. Un trabajador puede decir, yo doy 1 hora extra, pero esa hora extra, si cumple un objetivo, me puede traer un ingreso extraordinario muy bueno por una bonificación, por llegar a metas. Y no necesariamente lo hago en 1 hora, 1 hora y media, en 2 horas. Y es un tiempo que yo lo destino como trabajador, si la oferta de trabajo es buena, para llegar a metas. Pero eso no está estructurado en nuestro código. Y, por ejemplo, nuestro código también necesita no solo reformas en el tema de horarios, sino en el tema del dinamismo del pago salarial. El pago salarial tiene que ser más dinámico, no debe ser tan rígido. Este es un ejemplo, por ejemplo, doctor, ¿cómo es el pago más dinámico? Debe siempre haber un salario básico, un salario fijo, correcto, que no puede ser menor al establecido por el gobierno, eso estamos de acuerdo, porque un poco la idea es ir alcanzando el valor de la canasta básica familiar, estamos bien en eso, pero el salario y la remuneración variable tiene que ser más dinámica, debe haber más libertad entre las partes para el pacto. Ejemplo, uno puede pactar comisiones, pero si ya se pacta esas comisiones por escrito y no se pone, por ejemplo, una temporalidad en las mismas, entonces ese pacto es rígido, es piedra, queda para siempre. Entonces, con el dinamismo del mercado, no podemos estar a un sistema de comisiones, bonificaciones o incentivos rígido para toda la vida. Entonces, la ley no debe ser tan fuerte en ese sentido, y permitir que las partes de mutuo acuerdo vayan reformando, por ejemplo, ese de remuneración variable, de acuerdo a la realidad inclusive del mercado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. El 13 de abril, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. No es un día cualquiera, ni mucho menos para esconder la basura debajo de la alfombra. Elegiremos entre 2 modelos que condicionarán nuestra vida en los próximos 4 años, aunque desde el inicio, y sin haber hecho nada por parte de quien gane, se delatará el deseo de reelección. Aquí no cabe ninguna postura intermedia, pues hay 2 opciones muy distintas. La versión actual del socialismo del siglo XXI, con caras nuevas y otras reencauchadas, y la continuidad de un gobierno que pretende extenderse con sus planes sin consolidar todavía. Un gran porcentaje de los electores tiene la película clara, pues ya vivió el correísmo, su emergencia, el boom económico y el desastre de la mesa no servida, así como también la llegada del presidente más joven en la vida republicana, sus intentos de capear las diferentes crisis sin recursos con un gabinete amateur. La gente escogerá entre un posible club de amigos con Maduro a la cabeza, Ortega, Petro y Sheinbaum, pese a sus maravillosos países, o Trump, principalmente, y quienes se sumen a esa corriente sin perder de vista el multilateralismo. Ningún ganador la tiene fácil. Pero ahí viene el gran pero. ¿Se reinventa una estrategia contra la inseguridad o se continúa con la que se desarrolla? ¿El Estado debe arrodillarse ante las bandas del crimen transnacional organizado o definitivamente las reduce y ojalá las extingue? En otro tema, ¿volvemos al Estado convertido en partido político o la reinvención de un Estado que tenga presencia, sea eficiente y que genere condiciones para reflotar la economía? Al final del día la gente quiere paz, seguridad, trabajo, futuro y certezas. Han sido años muy complicados y ahora vivimos una campaña de mucho desgaste para un país que requiere cosas sencillas, pero que se han vuelto muy complejas. Transparencia, buenos servicios, empleo, salud, educación. El 13 de abril no es un día cualquiera, pues se decide en libertad para seguir viviendo en libertad. Se vota en democracia para mantener esa trayectoria en el tiempo. Se elige por alguien que, si no cumple, se lo reemplazará en la próxima elección. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora.
Votar no es suficiente. María Sol Borja, primicias. En el umbral de las elecciones del 13 de abril, donde Daniel Noboa y Luisa González compiten por la presidencia de la República, los ciudadanos tienen un rol esencial, pues hay que recordar que la democracia no se limita a depositar un voto cada cierto tiempo. Ese es solamente uno de los actos a través del que se ejerce la democracia, pero no es el único ni es suficiente para considerar que vivimos en una. Quien vota, se espera, lo hace pensando en que una u otra opción responde de mejor manera a sus intereses personales, familiares, económicos y ojalá también pensando en aquellos que están en condiciones más difíciles, las víctimas de la inseguridad, del desempleo, de la migración, de los abusos de poder. Pero lo fundamental, más allá de lo respetable que puede ser una opción personal de cada uno, es el ejercicio de la veeduría y la vigilancia constante que deben hacer los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los gremios y la prensa, de quienes esperaría actúen como constantes contrapesos del poder. La crítica ciudadana es esencial para evitar la concentración de autoridad y garantizar que los gobernantes rindan cuentas de sus acciones, independientemente del nombre de quien ocupe el sillón de Carondelet. Ha sido doloroso, debo confesar, ver cómo muchos periodistas, radiodifusores, empresarios, políticos y ciudadanos que antes criticaron con toda razón y legitimidad abusos inaceptables en una democracia, hoy se han convertido en aplaudidores de quien abusa desde lo más alto del poder político. Y los datos así lo avalan. El Latino Barómetro de 2024 dice que la mitad de los ecuatorianos, el 54%, están de acuerdo con que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y o instituciones con el objeto de resolver los problemas, es decir, cuando quien lo hace caiga bien. Tildan de enemigo de narco, de opositor, a todo el que se atreve a señalar un acto abusivo, injusto, opaco, inconstitucional o violento. Y eso nos recuerda que aún vivimos en un país de nombres. Si quien comete un acto reprochable es el que a uno se agrada, con cuya tendencia se sienten más identificados, entonces cierran los ojos y mientras hacen malabares retóricos para justificarlos, aplauden, lanzan loas, sonríen con complicidad. Cuando un periodista, un ciudadano o un opositor cuestiona, no es un enemigo, es una persona que está ejerciendo sus derechos democráticos, y quien se sienta en Carondelet debe tener la capacidad de entenderlo. En una democracia más sólida, la educación debería incentivar el pensamiento crítico. Lastimosamente, en un contexto de polarización, eso es algo que se castiga. Si te atreves a cuestionar, el poder del Estado puede ser usado en tu contra. ¿Y qué ciudadano común puede hacerle contrapeso a un Estado? Parece que para algunos la democracia es un bonito poema, lindo para recitarlo, pero indigno de ser aplicado en el ejercicio de su poder. Si como ciudadanos esperamos garantías mínimas, poder expresarse libremente, poder circular sin que nuestras vidas sean cegadas, contar con una justicia independiente, tener autoridades probas, tenemos que hacer nuestra parte. Y eso pasa por incomodar e incomodarse, incomodar al poder que espera solo aplausos y loas, incomodar a los fanáticos que atacan con violencia cuando cuestionan a sus líderes, incomodarse a sí mismo al cuestionarnos sobre los sesgos y prejuicios personales, incomodar a la audiencia planteando voces plurales capaces de disentir entre sí. Y nada de eso significa un odio personal, al contrario, es un compromiso activo con la transparencia y el fortalecimiento de la democracia. Del otro lado, los gobernantes tienen la obligación de entender que están sometidos al escrutinio, al cuestionamiento, a la duda, que tienen un marco legal y constitucional que cumplir, que tienen cuentas que rendir. Quien gobierna un país debe tener la madurez emocional suficiente para entender que las voces críticas no son ni una amenaza ni un acto de enemistad personal. Cuando esa es la mirada desde el poder, el peligro es inminente porque las voces disidentes empiezan a ser silenciadas, sometidas, compradas o perseguidas. Si un gobernante no tiene la capacidad de escuchar a los detractores o de dialogar con los duros críticos, le falta porte para ocupar un cargo tan importante como la presidencia de la República. Es cierto que en una época de posverdad es difícil distinguir el rol de la crítica legítima con el de las acusaciones falsas o la compra de voces para destruir a rivales. Esas prácticas también deberían ser desechadas por los ciudadanos que creen en la democracia. ¿Ven que votar no es suficiente? En democracia hay que involucrarse. Hay que informarse sobre el rol que cumplen las instituciones. Hay que exigir que operen con independencia las unas de las otras.
Vigilar, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral sea un árbitro justo, capaz de garantizar los resultados del voto ciudadano, es una obligación ciudadana. Eso pasa por sancionar lo que se debe sancionar. ¿Lo ha hecho? Las mismas dudas podríamos plantear sobre otras instituciones del Estado que a pulso se han ganado la desconfianza ciudadana. Según datos del Latino Barómetro de 2024, en Ecuador apenas el 18% confía en el Poder Judicial y la misma cifra aplica al Parlamento. El 20% confía en la institución electoral y un 13% confía en los partidos políticos. Con más razón se requiere de una ciudadanía crítica e inconforme, capaz de hacer un escrutinio permanente al poder independientemente de quién lo ocupe. El domingo después de votar empieza la tarea para el nuevo periodo: vigilar, cuestionar, exigir, pues si queremos una democracia hay que ejercerla. María Sol Borja, Primicias. Noticias internacionales. Los mercados de la Unión Europea ascienden con una fuerza no vista desde la pandemia tras la pausa arancelaria. Los mercados europeos han protagonizado una remontada no vista desde la pandemia de coronavirus en las operaciones de este jueves, siguiendo la euforia bursátil de Wall Street después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una pausa de 3 meses en los aranceles al comercio global, con la excepción de China. El Eurostoxx 50, que sigue a las empresas de primer orden de toda la zona euro, ha saltado hasta rozar los 5.000 puntos, camino de su sesión más fuerte desde marzo de 2020. Los índices nacionales de todo el continente han registrado subidas igualmente potentes, con Alemania viendo cómo su índice DAX repuntaba hasta el 8,5%. Los mercados asiáticos también se han disparado. El índice de referencia japonés ha subido más de un 9%. Trump dijo este miércoles que la pausa de 90 días en los aranceles era para aquellos países que no han tomado represalias contra las medidas comerciales de Washington, justificando así la exclusión de China, su rival sistémico. Los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas se mantienen así en el 125% tras varias contramedidas aplicadas por Pekín, que ha denunciado los hechos ante la Organización Mundial del Comercio. Las expectativas de recesión se han reducido esta mañana a la espera de lo que pase estos 3 meses. La violencia sexual online atrae cada vez más a jóvenes portugueses y el tema ha llegado a Bruselas. Un caso de violación en Lisboa ha conmocionado a Portugal. 3 jóvenes influencers se grabaron presuntamente violando a una joven de 16 años y colgaron el vídeo en las redes sociales. Las imágenes fueron vistas por 32.000 personas sin que se produjera ni una sola denuncia. Los 3 sospechosos de entre 17 y 19 años fueron detenidos, pero posteriormente puestos en libertad por el tribunal. Cientos de personas salieron a la calle exigiendo medidas coercitivas más severas. São muito brandas para casos tão graves, e neste caso específico em que eles são influencers, têm as suas plataformas com muitos seguidores. Acho que teria sido, no mínimo, justo que tivessem sido suspensas as contas, enquanto há investigação, claro. As violações estão a ser cada vez mais sistemáticas e a lei não faz nada, é apenas suspensa. Esses miúdos fizeram é grave, é crime e as mulheres têm que ser pelo menos protegidas. Los líderes políticos presentes en la manifestación defendieron que la violación debería ser un delito público, que en Portugal es aquel en el que la fiscalía se ocupa del caso sin que sea necesaria la denuncia de la víctima. También afirmaron que las plataformas de redes sociales deberían responsabilizarse por la difusión de este tipo de contenidos. Inés Mariño vivió como un vídeo íntimo suyo era ampliamente compartido en Telegram y decidió crear el movimiento No Compartas, que en 2021 se convirtió en una asociación para apoyar a las víctimas de violencia sexual basada en la imagen. Conteúdo íntimo com todas estas pessoas a falarem abertamente e de forma violenta contra as mulheres, meio que isto está um bocadinho banalizado e normalizado e que as pessoas estão desensibilizadas. La exposición de los jóvenes a Internet a una edad cada vez más temprana ha facilitado el acceso a contenidos pornográficos y violentos. Quando veem imagens de pornografia estão a deturpar aquilo que é a essência da sexualidade e, portanto, estão a absorver os conceitos ou os comportamentos que são completamente desadequados de uma vida normal, com um companheiro, com uma família. E isto muitas vezes está a toldar comportamentos de que eles acham que aquilo é a forma de se relacionarem com os outros.
Según el último informe anual de Seguridad Interior, en el análisis de la delincuencia juvenil predominan los delitos de naturaleza sexual, concretamente los abusos sexuales a menores cometidos por menores de edad. El sistema de seguridad interna portugués también destaca el delito de pornografía infantil a través de aplicaciones como Discord o WhatsApp. Segundo o Centro para Crianças Desaparecidas e Exploradas, estima-se que globalmente 1 em cada 8 crianças seja vítima de alguma forma de violência sexual online ou na vida real, em comparação com 1 em cada 5 crianças na Europa. Estimativas mais conservadoras também dizem que quase 200 milhões de conteúdos, imagens ou vídeos exibindo uma criança a ser abusada sexualmente circulavam amplamente na internet entre 2021 e 2023. São cerca de 3 conteúdos compartilhados online a cada segundo no espaço de 2 anos. Joana Mourão Carvalho para a Euronews, em Lisboa. Las autoridades dominicanas tratan de identificar a las víctimas. Las esperanzas de encontrar más supervivientes en medio de las labores de búsqueda se desvanecen tras el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en la capital de República Dominicana, donde las autoridades estiman que hay 184 fallecidos y más de 200 heridos y tratan de avanzar en las tareas de identificación de las víctimas. Los equipos en el lugar tienen previsto continuar buscando víctimas o posibles supervivientes mientras siga habiendo allegados que mantengan esperanzas, aunque no se ha encontrado a nadie con vida desde el martes por la tarde y el gobierno anunció el miércoles por la noche que estaba pasando a una fase de recuperación centrada en la búsqueda de cadáveres. Entre las víctimas se encuentra el icono del merengue Ruby Pérez, que había estado cantando para la multitud antes de que se produjera el derrumbe, jugadores de béisbol, la gobernadora de la provincia de Montecristi y amigos del cantante español Alejandro Sanz, que ha expresado su dolor en redes sociales. Por el momento se desconocen las causas del derrumbe del techo de la discoteca. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón,
uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.